Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Vamos a comenzar el acto, gracias por esperar. Disculpen el pequeño retraso que tuvimos, pero bueno, vamos a dar un pequeño arranque. Normalmente no leo, pero esta vez, un poco por los nervios, decidí anotarme y voy a leer, así que permítanme. Primero, queremos agradecer profundamente a cada uno y cada uno de los que están acá. También a quienes están detrás de la pantalla y a quienes desearían estar, pero que por algún motivo no pudieron. A cada organización, sobre todo a mis compañeros y mis compañeras, con quienes nos abrazamos cotidianamente en la militancia de nuestro territorio. A cada compañero, compañera, camarada, vecino, vecina, amigos, familia, porque el momento político que estamos viviendo es complejo, es difícil y es angustiante. Vivimos en carne propia las políticas de ajuste y de hambre que el Fondo Monetario Internacional genera sobre nosotros. Padecemos día a día la dificultad de no llegar a fin de mes. Y pese a esta realidad, hoy estamos acá, dispuestos y dispuestas a escuchar nuestro plan de la patria, el plan que surge de la organización, de las inquietudes y, por qué no, de los sueños de quienes militamos este proyecto soberano. Hoy tenemos el orgullo de recibir en Quilmes a Alicia Castro, Amado Vudú y Gabriel Arrieta. Y a todo nuestro querido gabinete soberano. Quienes presentarán el plan de la patria, que es esperanza, que es futuro y que también es lucha, y que nuestros referentes interpretaron y traducen en política. Estamos acá porque no nos resignamos, porque tenemos la convicción de que un país mejor, más justo y sobre todo más soberano es posible. Estamos acá porque tenemos la necesidad de romper las cadenas opresoras, porque no nos resignamos, porque confiamos en la construcción colectiva, porque tenemos la esperanza a flor de piel y porque levantaremos la voz cada vez que veamos a nuestro pueblo con hambre. Así que sin más, le voy a pasar la palabra a Mariano. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, Mariano, tu momento. Buenas noches, buenas tardes, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias a
los compañeros y compañeras de Soberanos Quilmes por haber garantizado y organizado este encuentro. Es una alegría inmensa verlos a los tres de nuevo, dando la pelea como siempre, juntos, con compañeros, abiertos al debate, como aquel 20 de noviembre, hace 2 años atrás, cuando Soberanos viene a la Argentina, nace a la política argentina en un momento muy duro que estamos atravesando para plantear fundamentalmente un fuerte y rotundo no a la deuda externa, pero de la mano de eso para plantear la absoluta necesidad de generar un programa de gobierno, un rumbo para la Argentina que sea construido de manera colectiva, solidaria, abierta, en debate, y desde allí se crearon comisiones de trabajo desde donde se fue trabajando todo este tiempo para aportarle en este difícil momento electoral a la Argentina la absoluta necesidad de un programa para sacar a la patria del momento en que está viviendo. Pero ese programa, además de haber sido construido con la palabra, con el debate, con la apertura a que todos los compañeros y compañeras participen y aporten, además está encarnado en los mejores cuadros políticos que tiene hoy la política argentina para llevar adelante esta transformación necesaria, y por eso la necesidad de mostrarles junto a los 3 enormes compañeros que presiden la mesa, todo el resto de los compañeros y compañeras que han colaborado y que están dispuestos a implementar este programa para la patria. Por eso, dicho esto y advirtiendo que estamos ante un enorme desafío ahora más banal, que es ajustarnos a los tiempos, le voy a pedir a los compañeros que presiden la mesa que hagan la apertura y después todos vamos a poder escuchar de manera breve, concisa y precisa los principales elementos del Plan de la Patria, que como resumen tiene 17 puntos que voy a leer antes de darle la palabra a los compañeros. Deuda externa, no reconocer la estafa, una nueva constitución hacia una democracia participativa y protagónica, radicalmente ecológicos, una vida en armonía con la naturaleza y en solidaridad con futuras generaciones, economía del bienestar, programa de emergencia nacional, Estado y reforma impositiva, que paguen más los que más tienen, el trabajo y sus nuevos desafíos, la igualdad de género es justicia social, reforma del sistema judicial, justicia al servicio del pueblo y recuperación del Estado de Derecho, cultura y comunicación, ley de medios, acceso a servicios públicos, derechos humanos y tarifas justas, soberanía alimentaria, control nacional de comercio exterior, un Estado activo, relaciones internacionales, nuestro bloque regional en el mundo en crisis, sistema de salud integral, social y solidario, ciencia y tecnología, una política estratégica federal, educación federal igualitaria, pueblos indígenas, nuestra plurinacionalidad. Todo esto encarnado con, repito, los mejores cuadros, hombres y mujeres, que la política argentina y que el movimiento nacional tiene para aportar en este momento. Así que con esto le voy a pedir, con la voz quebrada por problemas físicos pero también emocionales, que comience la presentación a la querida compañera Alicia Castro. Soberanas, soberanos, es una inmensa alegría para mí, para nosotros, estar acá. Inmensa alegría. Algunas razones políticas y otras razones personales, particulares, porque algunos de nosotros podemos considerarnos sobrevivientes. Les quiero empezar con una confesión. Primero quería saber, el señor que quería vender hecho en Buenos Aires, ¿logró entrar? Me gustaría que entrara. Primero quiero empezar confesándoles
que hoy cuando estaba reflexionando, meditando sobre cuál tema me gustaría compartir hoy con ustedes, compartir una reflexión lo más profunda que podamos, la que puede corresponder a un tiempo de crisis profunda, ese estilo de crisis que nos hace sentir mal todos los días, a veces sabemos por qué, otras veces no entendemos por qué. Entonces hice algunas consultitas básicas, así le pregunté a mi hija Miranda, que está acompañándonos, le pregunté a Gabriel Mariotto, le pregunté a Mariano Pinedo, ¿qué digo hoy? Y fue increíble que los tres me dijeron la verdad. La verdad. Y es que la verdad, como decía Orwell, en tiempos de engaños universales, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Y para eso estamos. Solo la verdad nos hará libres, decía Cristo en su prédica, y Evita, por supuesto, la Evita es revolucionaria. Quiero aclarar, como cada vez que cantamos la marcha, que aprecio mucho que haya también compañeras y compañeras que no sean peronistas, que sean de la izquierda nacional y popular. Está Fernando Esteche con nosotros, está Fernando Gómez, seguramente está Cachorro Godoy, seguramente hay otros compañeros y compañeras sí, Fernando Gómez ya lo nombré, lo quiero mucho, Gustavo Funes, muchas compañeras y compañeros que no vamos a alcanzar a nombrar, pero cuya presencia apreciamos, reconocemos. Chávez decía que a los amigos no se les agradece porque estamos todos en la misma causa, se les reconoce. Así que vaya ese reconocimiento. Y hablando de la verdad, siempre creo que tenemos que citar a Evita revolucionaria. Hay que decir la verdad, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Decía Evita, disculpen que me tomo unos minutos para citarla. Es hora de decir la verdad, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Estas palabras cada vez nos resuenan más. Existen en el mundo naciones explotadoras y naciones explotadas. Yo no diría nada si se tratase solamente de naciones, pero es que detrás de cada nación que someten los imperialismos hay un pueblo de esclavos, de hombres y mujeres explotados. A nuestro pueblo le ha tocado la desgracia del imperialismo capitalista. Yo lo he visto de cerca en sus miserias y en sus crímenes. Se dice defensor de la libertad mientras va encadenando a todos los pueblos a sus exigencias. Y agrega, pero más abominable aún que los imperialistas son los hombres de las oligarquías nacionales que se entregan vendiendo y a veces regalando por monedas o por sonrisas la felicidad de sus pueblos. Yo los he conocido también de cerca. Frente a los imperialismos no sentí otra cosa que la indignación del odio, pero frente a los entregadores de sus pueblos, a ella sumé la infinita indignación de mi desprecio. Seguramente varios de ustedes y ustedes tienen caracterizado o están pensando en alguien o algunos que merezca la infinita indignación de nuestro desprecio. Muchas veces he oído disculparse ante mi agresividad irónica y mordaz. No podemos hacer nada. Los he oído decir muchas veces en todos los tonos de mentira, mentira, 1000 veces mentira. Hay una sola cosa invencible en la tierra, la voluntad de los pueblos. No hay ningún pueblo de la tierra que no pueda ser justo, libre y soberano. No podemos hacer nada, es lo que dicen todos los gobiernos cobardes,
de las naciones sometidas no lo dicen por convencimiento, sino por conveniencias. Y cierro acá la cita de ella. Yo la cité también hace 20 años en el Congreso Nacional, cuando se trataba la ley de quiebras, la modificación de la ley de quiebras, que era una exigencia, un condicionamiento del endeudamiento externo. Lo pedía el Fondo Monetario Internacional. Y entonces yo terminé diciendo, algunos de ustedes lo recordarán, seguramente Miriam Magdaleno, con quien trabajo desde entonces, lo recuerda muy bien, y le agradezco a Miriam su esfuerzo, su militancia, su coherencia, su perseverancia. Terminé diciendo, si la mayoría de este Congreso va a sancionar las leyes que promueven la impunidad y el saqueo que solicita el Fondo Monetario Internacional, si van a entregar la soberanía política como entregaron la soberanía económica, si van a entregar la soberanía jurídica, si van a seguir entregando la decisión del pueblo al que debería representar este Parlamento, si el Congreso va a limitarse al triste papel de ser la escribanía de las decisiones que tomen los poderosos grupos financieros y económicos de los Estados Unidos representados por el Fondo Monetario Internacional. En suma, si esto va a seguir siendo así, yo sugiero que los que sean responsables sean también más sinceros, arríen la bandera nacional y procedan a seguir legislando bajo otra bandera. Y llevé la bandera de los Estados Unidos al estrado. Y muchas que eran jóvenes en aquel momento, todavía me dicen hoy que nacieron a la vida política ese día, mirando la televisión al lado de su papá o de su mamá. Y eso me complace enormemente. Y sobre todo me complace tener tantos compañeras y compañeros de camino, me complace tener al autor de la ley de medios como gran compañero. Me complace tener a quien le devolvió a los trabajadores jubilados su dignidad y su saber. Y me complace, me contenta que tantos de ustedes, jóvenes, grandes, yo no creo que haya particularidad, alguna virtud particular en alguna franja etaria, pero eso es una cosa para discutir en otro momento. No creo que lo puedan hacer mejor los jóvenes de la generación diezmada que la generación diezmada. Creo que es imprescindible que haya un trazamiento generacional, pero creo que es imprescindible que trabajemos todos juntos, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, etcétera. Y sobre todo que podamos convertir nuestras experiencias en lo que venimos soñando desde hace tanto tiempo, para preguntarnos dónde estamos hoy, ¿no? En medio de tanto desconcierto, de tanta desesperanza y de tanta confusión. ¿Dónde estamos? ¿En qué contexto? Estamos viviendo, como sabemos, lo hemos conversado muchas veces antes desde nuestra fundación, estamos viviendo un momento inédito de una concurrencia de crisis de extraordinaria gravedad como nunca hemos vivido, como nunca hemos conocido. Me refiero a la crisis económica, a la crisis sanitaria, al desmoronamiento de las democracias, al drama climático. No es un cambio climático, es una emergencia climática. Seguramente nuestro compañero Juan Pablo Olson, que es el hijo de Alcira Argumedo, que ya llevan 2 generaciones trabajando. Levanta la mano, Juan Pablo.
Tenemos varios de 2 generaciones, porque tenemos a Alejandro Olmos Gaona, cuyo padre, Alejandro Olmos, trabajaba ya el tema de la deuda externa. Eso nos orgullece mucho a Soberanos, tener este anclaje de 2 generaciones. Estamos viviendo en el medio de una disputa por un nuevo orden mundial, porque esta vez sí, la última vez que nos vimos probablemente haya dicho estábamos en medio de una tercera guerra mundial fragmentada, como le gusta decir al Papa Francisco, ya estamos al borde de una guerra nuclear. Todos comprenderán, hoy no pudo venir Jorge Elbaum, que se dedica con mucha profundidad a estos temas. Pero, como sabemos, Rusia no puede perder una guerra, de modo que alguien puede estar tentado de apretar un botón y terminar con todo, por una guerra que obviamente Rusia no provocó. Y en este momento en que estamos en disputa de un nuevo orden mundial, podemos ver que nuestra región es el nuevo punto de conflicto global. Es el punto donde se está discutiendo el nuevo orden mundial y el punto de conflicto global. Lo vimos recientemente con el golpe de Estado en Perú, donde directamente se robaron al presidente electo, a Pedro Castillo, y lo encarcelaron. Y lo estamos viendo hoy en Colombia. Y les recomiendo a todas y todos, no me quiero extender demasiado, pero les recomiendo a todas y todos que sigan a Gustavo Petro en las redes y a su vicepresidenta Márquez, Gracia Márquez, que están sufriendo lo que no puede llamarse un golpe blando, ni un golpe blanco, es un golpe de Estado. Están en contra de todas las reformas progresistas con las que Petro y Gracia quieren hacer una nueva distribución de la riqueza, una nueva distribución de la tierra, vivir en paz, vivir sabroso, como le gusta decir a Gracia Márquez, que es negra. Contra todo eso está la oligarquía colombiana tratando de golpear a Petro y de hacer una matriz calcada a la del Perú, poner el gobierno en manos del Congreso y elegir otro presidente que no haya sido electo por la voluntad popular. ¿Y cómo nos ubicamos nosotros frente a este conflicto? Del posicionamiento que tenga Argentina frente a esta situación y al conflicto depende no solamente nuestro futuro, depende nuestro presente y depende el futuro de nuestras generaciones. Nosotros, hombres y mujeres militantes de la política, podemos entender la importancia que tiene la geopolítica en la política. Perón decía, la geopolítica o la política internacional es la política. Nosotros sabemos cómo y por qué, y además hemos tenido una experiencia extraordinaria, hemos sido protagonistas en la década pasada de esa confluencia de líderes progresistas y de izquierda. Me refiero al comandante Chávez, al comandante Fidel Castro, a los dos gobiernos Kirchner, Rafael Ortega, Hugo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, que ya lo mencioné, Pepe Mujica, Lula. Y en esa confluencia extraordinaria de líderes que resolvieron tomar sobre sus espaldas el ideal y la tarea de nuestros libertadores, de San Martín, de Bolívar, de Artigas. Construir un bloque regional sólido con una institucionalidad supranacional muy sólida y muy útil para nuestra región. Me refiero al Mercosur ampliado,
a la UNASUR, que tenía un Congreso de Seguridad que logró evitar 2 golpes de Estado, recordarán, uno en Ecuador y otro en Bolivia, que lograron articular muy bien el tema de la defensa de nuestros bienes o recursos naturales. Yo antes decía recursos naturales, pero Juan Pablo me enseñó que se dice bienes naturales. ¿No está Damián Marino? Otro talibán de la ecología. Entonces, luego de esa experiencia de la UNASUR, estos dirigentes y el pueblo que los acompañaba, los pueblos que los acompañábamos, resolvieron crear la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que son 33 países con 600 millones de habitantes que tienen todos los bienes y recursos humanos y naturales como para que todos los 600 millones de habitantes puedan vivir en paz, con progreso, con bienestar. Y no fue poco lo que hicimos en esos años. Yo veo ahora complacida, pero por otro lado lamento que lo hayamos tardado en implementar, que se están recién ahora manejando algunas de las ideas que tenía el comandante Chávez ya hace 20 años. Por ejemplo, que no se comerciara en dólares, que los países no dejaran las reservas en dólares, lo cual resulta absurdo, y hoy vemos el impacto que tiene cuando, por ejemplo, Inglaterra se queda con el oro de Venezuela o se queda con la empresa petrolera de Venezuela. ¿Por qué tenemos nuestros bienes en moneda estadounidense y fuera de nuestros países? Chávez ya había pensado todas esas cosas, el Banco del Sur, etc. Y para las personas débiles, que siempre están pensando que no podemos hacer una cosa u otra porque la correlación de fuerzas, fuimos víctimas de esa letanía que se repitió durante estos últimos 2 o 3 años, intelectuales de prestigio que se ponían al servicio de esa tontería, pero que realmente desanimó y desactivó la crítica, la autocrítica, incluso la militancia, ¿verdad, Diego? De mucha gente. Diego es del grupo Les Jóvenes y hace una militancia muy activa en las redes, tiene películas. Estamos muy contentos y contentas de que estés aquí. Y entonces hubieron quienes decían desde el diván o desde cualquier otro lado que la correlación de fuerzas no nos daba para tal o cual cosa. Entonces yo pensaba en muchas cosas, pensaba de mayor a menor, podría decir, en la batalla de Ayacucho, donde las tropas latinoamericanas unidas, también estaban nuestros granaderos que hacían 5 años que estaban fuera de la Argentina, estaban en patas, con pulgas, un ejército latinoamericano de 3.000 combatientes venció a 10.000 realistas, dando la estocada final al imperialismo de la época. Ellos no pensaron en la correlación de fuerzas. En el año 2002, el comandante Chávez fue el único presidente latinoamericano que en una cumbre de las Américas rechazó el ALCA. Pero no se sentó a decir la correlación de fuerzas es negativa, se dedicó a construir paso a paso, vuelo a vuelo, palabra a palabra, día a día, noche a noche, se dedicó a construir una correlación distinta de fuerzas que pudiera fortalecer y no dejar vencer ni bajar la cabeza a ningún latinoamericano, a ninguna latinoamericana, en un concepto amplio, generoso y fructífero de patria grande.
Solamente 3 años después derrotamos al ALCA en Mar del Plata, compañeras y compañeros, en esa fiesta de la que participaron todos y todas ustedes. Todas y todos ustedes. Al carajo, ALCA al carajo, dijo el comandante Chávez, sin miedo, sin eufemismos, con ese gran sentido del humor. Era un hombre muy culto. Digamos, la demonización de Chávez lo quiere hacer ver como un bruto, como torpe, como no sé qué. Era un hombre muy culto, profesor de historia, vivía leyendo. Todavía hoy siguen en Venezuela el presidente Maduro con la buena costumbre de editar cientos de miles de libros gratuitos en papel y en forma digital. Entonces, si nosotros somos testigos y hemos sido protagonistas de este triunfo sobre el imperialismo norteamericano, que un analista amigo nuestro dice que fue el triunfo estratégico, la derrota estratégica más importante que sufrieron los Estados Unidos después de Vietnam. Es decir, fue una gran derrota estratégica para los Estados Unidos. Estaba Bush ahí y estábamos nosotros ahí. Estaba Kirchner con ese gesto adusto de brazos cruzados y le dijo a Bush, no nos venga a prepotear. En cambio, nuestro país hoy, lo vivimos durante la época de Macri, pero desgraciadamente lo estamos viviendo ahora, sigue con una política de relaciones carnales, de alineamiento con los intereses de Estados Unidos, y con lo que podría llamarse la configuración de un régimen neocolonial. Y no estoy exagerando, porque ustedes conocen también la cantidad de visitas que hemos recibido recientemente de altos funcionarios estadounidenses que no disimulan su apetencia, su ambición sobre nuestros recursos naturales. ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional le prestó a Macri, digamos, en esta conspiración entre el Fondo Monetario Internacional y Mauricio Macri para que la oligarquía se fugara la plata de la Argentina? ¿Por qué nos prestaron algo que ya se va a extender seguramente Alejandro Olmos? No quiero seguir hablando de la deuda, pero sí nos enorgullece a nosotros que fuimos los primeros dentro del Frente de Todos en denunciar y rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No es un acuerdo, decía Amado, es un contrato de adhesión. Y así fue. Y un contrato también Amado anticipó y nosotros aprendimos y anticipamos. Y lo hizo también Fernanda Vallejos, que creo que está llegando, ya está, se le había pinchado. También estábamos anticipando desde Soberanos que el acuerdo era inflacionario, porque es obvio que el acuerdo es inflacionario. Y entonces, digamos, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a estas relaciones carnales? Nosotros, viendo todo esto, viendo lo que sucede con el acuerdo con el fondo, viendo que desgraciadamente no nos equivocamos con el acuerdo con el fondo y entendiendo, como decíamos antes, nosotros, militantes políticos, tenemos la posibilidad de aprender, de interesarnos en la geopolítica. No todos los argentinos lo tienen, ¿no? Los argentinos y las argentinas están más preocupados ya en llegar a mediados de mes, no digo a mitad de mes. Yo le preguntaba a Miranda, mi hija, que está sentada ahí en el camino, ¿le cuento a los compañeros la historia, el cuento nuestro de antes de ayer en la verdulería? No, mamá, no le cuentes. Mi hija es más sobria que yo, mucho más sobria que yo. Pero el cuento en la verdulería era más o menos así. Lo cuento igual. ¿Qué dijo que no? No, pero es que
las cosas básicas ya las teníamos. Entonces cuando salimos de paseo en general salimos a comprar cosas ricas. Entonces, ¿cuánto cuestan las arvejas? 800 pesos. No, no voy a llevar. ¿Cuánto cuestan los arándanos? 1.400 pesos. No, 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 no voy a llevar. ¿Cuánto cuestan los higos? Digo yo. Porque pocas veces hay higos. 2 higos, 150 pesos. Bueno, deme 2 higos. Y más o menos, los alcauciles, 2 alcauciles, 1.400 pesos. Bueno, volví protestando, lo llamé a Alejandro Olmos, quejándome de que los alcaucilios costaban 1.400 pesos, etc. Pero digo, la inflación es el nuevo modo de explotación capitalista. Ya no pueden hacer reformas estructurales. Ya no pueden hacer una reforma laboral como intentó Menem, por ejemplo, una reforma laboral, Menem y Cavallo, que baje nominalmente los sueldos, ¿no? Que baje los sueldos, que permita, por ejemplo, la negociación de convenios colectivos de trabajo por empresa y no por sector para bajar los sueldos. Ya no lo pueden hacer. Ya no pueden hacer una reforma jubilatoria como las que pretendía Menem y Cavallo. Pero entonces, ¿qué hacen? Por vía de la inflación, el poder financiero, las corporaciones, se quedan con el dinero que les corresponde a los trabajadores y licúan el poder de compra del salario de trabajadores activos y jubilados. Este es el nuevo modo de extracción capitalista. A mí, debo confesar, que me llama la atención que notables dirigentes y dirigentas políticas de altísimo nivel, que además cantan la marcha combatiendo el capital, y además algunos y algunas se ponen la remera de Evita y hasta de Che Guevara, aún sigan diciendo que el capitalismo es bueno, es algo que no puedo entender. Si hay algo que ha demostrado la pandemia, es que el capitalismo no es compatible con la supervivencia humana. Ni el capitalismo ni la supervivencia de las personas, ni la supervivencia del planeta Tierra. No es simplemente compatible con la supervivencia humana. No sigamos defendiendo el capitalismo, no sigamos defendiendo el capitalismo. Acá no estoy proponiendo, además, el Partido Comunista no vino, pero no estoy proponiendo sacar la ficha de... Hizo muy mal, pero no vinieron. No estoy proponiendo, digamos, algún modelo que pueda ser conocido y fracasado, sino estoy proponiendo que inventemos, compañeros. Estoy proponiendo que inventemos, porque el problema no son crisis por separado. Seguramente Fernando Esteche lo menciona siempre. La crisis es la crisis del sistema capitalista. Es la crisis del sistema. Y tratan de emparcharlo, y tratan de arreglarlo, y los políticos son consecuentes con los bancos que se ayudan cuando dicen el capitalismo es un buen sistema de producción de bienes y servicios. Para empezar, el capitalismo no es un sistema de producción de bienes y servicios. El capitalismo es un sistema de explotación. No sé, no. ¿Cómo? Diga, Udo. De acumulación. Alicia, aprovecho ese pequeño diálogo para que vayamos cerrando, por favor. ¿Qué dice? Dice que no escucha. Me acaba de recordar que ese pequeño detalle que no soy la única, pero... No, bueno, para cerrar entonces y para ir a un tema que seguramente tratará Gabriel mejor que yo, no vamos a dejar de mencionar que estamos digamos, todos estos conflictos nos cuestionan, nos interpelan, porque estamos además frente a las elecciones donde pareciera que nos quisieran llevar hacia el mal menor. Y nosotros venimos de una experiencia
muy poco convincente de haber confiado que una persona como Alberto Fernández podía cambiar de lo que había sido el ideario de Alberto Fernández desde que estaba en la lista de Cavallo, con Massa. No cambian, las personas no cambian. Los políticos tampoco. A mí de los apotegmas en general, el que no me gusta es que con mierda se construye un rancho, porque creo que con mierda se construye un rancho de mierda. Y además, ¿por qué? Y además, ¿por qué? Con la cantidad de dirigentes políticos, sindicales, sociales, de gran envergadura que tiene la República Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que recurrir a esos personajes, ¿no? Creo que entre las propuestas más interesantes, me faltan nada más que 2 minutos, entre las propuestas que yo abrazo de los 17 puntos del Plan de la Patria, uno es una nueva Constitución, porque francamente no estamos representados, no nos podemos seguir sintiendo representados por un sistema representativo que francamente no representa ni los problemas actuales ni los problemas de las grandes mayorías, y además tendría un instituto, como tiene la Constitución bolivariana, que es ejemplar, de referéndum revocatorio de los mandatos, es decir, los candidatos como los actuales mandatarios, ministros, etcétera, diputados, senadores, que han defeccionado y que no han cumplido con su contrato electoral, podrían estar sujetos a un revocatorio de su mandato a la mitad de su mandato. Seguramente se quedarían. Por favor, militemos por una nueva Constitución. Yo hice un proyecto, fui la única diputada que hizo un proyecto en el año 2002 de una nueva Constitución, pero nadie me dio pelota. Por supuesto, basada e inspirada en la Constitución del 49. Para terminar, quiero decir que nuestra amiga Cristina recientemente ratificó que no será nuestra presidenta. El Frente de Todos no es ya el Frente de Todos y el Frente de Todas. Es un momento, desde nuestro punto de vista, de reunir y de organizar a las fuerzas populares, a los dirigentes coherentes para llevar adelante un plan de la patria. No conozco que ningún candidato ni candidata se haya expresado en cuanto a un programa. Ni siquiera 3 puntos, ni siquiera Empresa Nacional de Litio, estatización de los servicios públicos, auditoría de la deuda externa. Digo, como mínimo, no estoy hablando de la reforma agraria. Ningún candidato de los que se conocen han hecho un mínimo de propuestas. Seamos más exigentes. Por nuestra parte, vamos a tratar de seguir preparándonos y de seguir reuniendo adhesiones, militantes, para movilizar al pueblo a través de una renovada esperanza de justicia y de soberanía. Algo que cambiar todo, algo que sea radical. La palabra radical viene de raíz, porque somos radicalmente anticapitalistas, radicalmente antiimperialistas y radicalmente ecologistas. Estamos muy contentos de haber compartido este rato con ustedes. Dudé mucho si cumplir con mi tarea o dejarlos disfrutar, y opté por no cumplir con mi tarea. Así que, bueno, ahora le vamos a pedir a Amado, que es uno de esos que, ¿viste cuando decís los militantes de la política y los militantes de las ideas tienen que aprender a poner el cuerpo? Bueno, Amado a veces se pasa un poco de rosca, pero nada, nos gustaría tu presentación, querido Amado Vudú. Muchas gracias, Mariano.
todas y todos, muy feliz de volver a estar juntos, muy feliz de encontrarnos con Alicia y con Gabriel, con todas estas compañeras que son gente que admiro y me encanta andar con gente que admiro. Y todas y todos los que estamos acá, perdóname cachorro, en la figura de Fernando Estecho yo quiero poner todo el amor por todas y cada uno de los que están acá hoy compartiendo. Y claro, conocen a muchas y muchos de los que están hoy aquí, que son los que realmente han trabajado mucho por el programa de la patria, y simplemente, como Alicia ya nombró algunos, a mí me gustaría decir que una entrañable representante de los trabajadores como Segovia está hoy aquí con nosotros. El Pepe Batela, que parece viejo pero es joven en ideas y en acción. Y una persona que conozco desde el 2014 solamente, pero que quiero mucho porque puso el cuerpo y su prestigio en algo que parecía una locura y terminó siendo una tragedia, que es el Lofer. Hablo del doctor Rusconi, que también lo dijo. Es muy difícil en estos encuentros no repetirnos, porque todas y cada uno pensamos cosas muy parecidas. Nosotros generalmente las conversaciones son bastante aburridas y por eso preferimos rápidamente ir al asado y al vino. Pero me parece que hay algunas cosas que hay que marcar. Primero, esta idea de soberanas, soberanos, tiene ya más de 2 años y nosotros nos juntamos en el Club Sueco a hablar de esta posibilidad, nosotros 3. Y sabíamos que era una construcción en la diversidad. Y sabemos que estos intentos generalmente son muy difíciles. Por eso estamos muy felices de esta construcción en la diversidad y de 2 años después poder compartir entre todas y todos un programa. Porque ahora se ha puesto arriba de la mesa la necesidad de hablar de un programa. Ni más ni menos que Cristina Fernández de Kirchner planteó en sus últimas presentaciones la necesidad de construir un programa. Nosotros ya veníamos trabajando en esto y esta reunión un poco es poner a disposición del campo nacional y popular una visión del programa posible en la República Argentina. Y estoy realmente muy contento que lo hagamos en Quilmes, tierra donde Mayra Mendoza, una mujer, una joven, una militante del campo nacional y popular, es intendente. Y me parece que en estos tiempos, donde van a haber también estigmatización sobre estas figuras, no podemos olvidar que hace muy poco tiempo le gatillaron un revólver en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación y parece que la sociedad todavía ni se conmueve por ese hecho. Y tenemos un sistema de administración de leyes que algunos llaman justicia, que se dedica más a encubrir lo que sucedió que a buscar la realidad y la verdad a través de lo que sucedió. Y eso no se da en abstracto. Por eso la idea de soberanos era pensar en el largo plazo, por supuesto también en la cuestión electoral. Nadie que esté en política no puede no pensar en la cuestión electoral y en las posibles variantes. Pero nosotros de entrada pensamos en esta idea de construir un programa de mediano y largo plazo para la patria. Y miren, casi finalizando nuestro gobierno, lamentablemente tenemos que compartir que reformas estructurales que llevó adelante Mauricio Macri se han consolidado durante estos años. Muy a nuestro pesar, porque pensamos además que no era la intención del presidente, del gobierno. Pero las ideas son sus efectos. Y los efectos son graves. Porque si había un problema central en la vida
de las y los argentinos impuestos por Mauricio Macri era el problema distributivo. Era la necesidad de que la población tuviera ingresos para cubrir la primera cuestión, la primera libertad, la libertad de nacer sin tener miedo a no poder sobrevivir mañana. Esa es la primera libertad, no la libertad de las empresas. Es la libertad en la igualdad. Bueno, eso empeoró en estos años. El segundo eje es el tema de la deuda, que está muy vinculado a la cuestión distributiva en el mundo y en la República Argentina, porque vivimos en un mundo donde el sujeto que ha construido el neoliberalismo es el hombre endeudado, la mujer endeudada. Ya ni siquiera es el hombre encerrado, el ser humano aislado, sin lazos sociales. Es un paso más. Es el ser humano endeudado. Y esto nuestro gobierno lo agravó, porque le dio un rango a la deuda que no tenía antes de haber asumido. Nosotros proponíamos una revisión de esa deuda. Por supuesto que estamos en el mundo y hay que ir al Fondo Monetario y nunca dejamos de ir, pero hay que ir a discutir. Entonces el tema de la deuda también se agravó durante este gobierno. La tercera cuestión es la política internacional. Tenemos una política internacional demasiado oscilante y me parece que eso no es saludable para los intereses de Argentina. Quizá el último viaje a China me parece que marca con mucha más claridad algunos caminos que había que haber explorado el primer día, no tarde y mal, con la convicción de estar iniciando un camino, no de estar buscando un salvavidas para los últimos meses. Y el cuarto eje está vinculado ni más ni menos que a nuestro ordenamiento jurídico. La cuestión del lawfare, que no es ni un invento kirchnerista, ni un invento argentino, sino que estamos viendo cómo en todo el continente es un nuevo mecanismo de funcionamiento de los imperios y de las clases locales vinculadas a ellos dentro de nuestra sociedad, está más consolidada hoy que hace 4 años. Otra vez, la mejor medida apareció ahora al final, que es el indispensable juicio a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, salga como salga, porque es mentira que, como se nos quiso hacer creer, hay que elegir las batallas y no dar aquellas que no se puedan ganar. Las batallas que se pueden ganar no son batallas, son cosas que hay que hacer y punto. Las únicas batallas que valen la pena dar son aquellas en las cuales no hay certeza de ganar, porque son las que pueden modificar la correlación de fuerza, son aquellas que pueden modificar la estructura de funcionamiento de una sociedad. Entonces estos 4 ejes ponen al campo nacional y popular en una situación de fuerte debilidad. Y yo pienso, ¿dónde quedó el Libertad Milagro Salas? Un reclamo casi módico. Ni se habla, ni se discute. Y miren, Alicia habló de la cuestión del neocolonialismo. No tengan duda, nos dirán que es vetusto, que es inadecuado. Vivimos en una situación de neocolonialismo, o tardocolonialismo, como dice Raúl Zaffaroni. Es mucho más importante en la Argentina resolver la cuestión colonial que la cuestión neoliberal, porque una antecede a la otra. Y no solo la antecede desde afuera hacia adentro, porque en la Argentina claramente tenemos una lumpenburguesía, una burguesía que tiene sus intereses asociados a la cuestión de la exportación y la importación, pero ha sucedido un hecho más grave, quizá desde los 90, pero me parece que en esta etapa se ha agravado mucho, que es que tenemos una lumpendirigencia.
Y no solo en el otro campo, sino adentro también. Tenemos una dirigencia que asocia sus acciones no a las necesidades de Argentina, sino a las necesidades exteriores. Porque con el acuerdo con el fondo, no es que Argentina está condicionada, es un eufemismo. En Argentina no se deciden las políticas. Miren, la política económica de Argentina la decide el Fondo Monetario Internacional. La política fiscal de la Argentina la decide el Fondo Monetario Internacional. La cuestión de la devaluación la presiona el Fondo Monetario Internacional. La cuestión de las tarifas la decide el Fondo Monetario Internacional. Y la cuestión del sistema previsional y las leyes laborales está buscando definirla el Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde está la soberanía argentina? Tenemos un no país a esta altura del debate. Tenemos un país que para tomar decisiones tiene que hacer un viaje de más de 10.000 kilómetros. Ese mecanismo lo puso en marcha Macri. No hay duda de que lo puso en marcha Macri, pero nosotros no lo resolvimos. Tampoco hay duda. Y le dimos un estatus superior al que teníamos. Este me parece que no es un tema menor ni en el largo plazo ni en las puertas de una campaña electoral. Porque estoy convencido que la propuesta programática que pide la figura política más importante de la República Argentina, la que muchos consideramos la conductora, tiene que ver con estas cuestiones. Nosotros no podemos ir a una campaña sin hablar del tema del Fondo Monetario Internacional. No podemos ir a una campaña sin hablar de la distribución del ingreso y de cómo se va a resolver, no con vaguedades de tenemos una mala distribución del ingreso. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Qué propuestas concretas tenemos para resolver cada una de estas cuestiones? Y me parece que parte del problema es que caracterizamos mal la figura central es Mauricio Macri. Cuando muchos decíamos Macri es la dictadura y se nos decía no, eso no hay que decirlo porque no es la dictadura. Lo votó la gente. Miren, los votos o no votos es la parte esencial de la puesta en funcionamiento de un gobierno. Pero un gobierno que pone 2 jueces de la Corte Suprema por decreto, un gobierno que usa el poder del Estado para perseguir, y no estoy hablando solamente de perseguir a los políticos y las políticas, también han perseguido a los sindicalistas, a los trabajadores. También han perseguido en forma directa a las trabajadoras y trabajadores. También han perseguido a empresarios para robarles las empresas. Ahí hay una cuestión que hay que caracterizar bien. Porque hoy parece que Milei es un fenómeno nuevo. No, Milei es la situación de la condición que Macri puso en marcha. No, me parece que lleva mucha confusión no caracterizar correctamente, porque en realidad, cuando tu programa económico es el mismo de la dictadura, es muy difícil que tus métodos escapen en algún formato a los métodos de la dictadura. No se puede ser condescendiente con estas cuestiones en lo discursivo, porque nosotros no queremos que se acabe nadie, ¿eh? Nosotros no queremos que nadie desaparezca, que nadie no pueda hablar. Ellos sí, lo dicen uno y otro día. Vienen a terminar con el peronismo, vienen a que no exista el kirchnerismo, vienen a que no. Vienen a que no haya salarios, vienen a que no haya derechos, vienen a que no. Y nosotros tenemos que proponer que sí. Y si esa propuesta no es clara en la elección, va a ser muy difícil que haya un acompañamiento, sobre todo con la performance de estos 4 años. Que nadie se olvida de la pandemia, donde hubo medidas muy buenas que se tomaron y acá a veces tenemos diferencias entre nosotros. Que nadie se olvida que hay una guerra, pero ojo, las consecuencias económicas de los precios de la guerra pueden usarse a favor, no en contra, ¿eh? Siempre la coyuntura te ofrece
dificultades y oportunidades. En la acción política, en la voluntad política, está la decisión de qué se hace con esas posibilidades o dificultades. Y me parece que no hay espacio para un pensamiento mágico de que se ha tocado fondo. Es mucho el daño por venir, potencial. Es mucho el daño potencial por venir. Porque si bien es cierto que muchas fuerzas que durante la dictadura pasaron a operar en forma solapada y clandestina durante la democracia, estamos en un estadio en el cual hoy se verbaliza, se defiende y se pone arriba de la mesa toda esa cuestión. Estamos viendo que el partido militar, junto con el partido policial, y esto no quiere decir que involucre a todos los militares ni a todas las fuerzas, pero sí a quienes vienen pensando en esto desde el negacionismo, hoy tienen una candidata a vicepresidenta. Y probablemente tengan un candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. No de los que tienen simpatía por esas ideas, sino de quienes las encarnan. Y siempre estamos hablando de economía, pero esto está sucediendo en la Argentina. Esa idea de que el otro tiene que desaparecer. Y esto también está vinculado a la idea colonial, donde nuestras hermanas y hermanos que habitaban este suelo no eran seres humanos porque no eran pertenecientes a una fe. Esto se vuelve a escuchar. Y entonces, el algo habrán hecho, hoy dicen, es la corrupción K. No necesita explicación, ni juzgado, ni nada, porque hay que hacer desaparecer al otro. Y un ex actor lo verbalizó así en la televisión, tienen que desaparecer. Entonces, esta cuestión me parece que abre nuevos desafíos hacia adelante y que si no se es muy claro en la caracterización y en la propuesta, va a ser muy difícil. Porque además, yo creo, y quizá algunas y algunos piensen que soy exagerado, con la aparición de guaridas extractivas en la Argentina, promovidas desde la legalidad, estamos al borde de la disolución de nuestro país. En la República del Litio, la República de la Soja y la República de los Hidrocarburos. Porque esto que dijo el presidente, nuestro presidente, respecto a que tenemos lo que el mundo necesita, humildemente creo que es la peor caracterización que se puede hacer. Nosotros tenemos lo que las argentinas y los argentinos necesitamos. Así que me parece que estos son los desafíos del tiempo que viene. Y para nosotras y nosotros son los mismos de siempre. Nuestro único objetivo es la justicia social. Y no puede haber justicia social sin independencia económica, y no puede haber independencia económica sin soberanía política. Muchas gracias. Gracias, compañero. Bueno, el 5 con cabeza levantada, o sea que jugando, que queremos que sea nuestro presidente, Gabriel Mariotto. Muchas gracias. Es una provocación, hicimos una provocación. Somos grandes. Perdón, Gabriel, perdón. Una cosita antes de que empieces. Pidiéndole disculpas a todos, sobre todo ante la eventual primer crisis de gabinete, digamos. Como no llegamos mucho con los tiempos, habla Gabriel, le voy a pedir a Fernanda, a Maxi, Sí. y vamos dándole un... Cortito.
Cortito. Agárrense, agárrense. No, cortito de verdad. Primero, si no hubiésemos conformado el espacio de soberanos, estaremos más angustiados que lo que estamos ahora. Entonces, estamos muy contenidos y esa angustia no es de paralizante, sino que es una angustia que se transforma en fuerza y en construcción política. Por eso el plan de la patria que pudimos construir entre todos y todas, los compañeros, las compañeras, las idas y vueltas, en esa metodología de escucharnos y de poner un mojón. No somos los únicos dentro de nuestro espacio político, entre el Frente Nacional y Popular, tan ampliado que tenemos un programa. Hay programas hermosos de otros compañeros y compañeras que son tan nobles como el nuestro. Pero nosotros pudimos conformarlo y realmente nos sentimos totalmente contenidos. Hoy, ver tantos amigos, compañeros y compañeras de mil batallas, que como dijo Alicia, el agradecimiento parece que nadie es quien para agradecer al otro, sí para reconocernos, y estamos absolutamente conmovidos con todos los compañeros y compañeras que hoy están acá, con tanto esfuerzo. Que haya venido Cachorro a nosotros nos prestigia y nos da un gran, gracias Cachorro. Fernando Gómez y Fernando Esteche, dos entrañables hermanos, compañeros de ruta, tenemos unidad de Concepción, está Velo Soler con los guardaparques, hicimos la plataforma, ayer estuvimos con Elena en el Parque Pereira, la plataforma ambiental en la provincia de Buenos Aires, 19 leyes. Ayer Roxana nos decía, esas 19 leyes, ¿te acordás que cuando se las pudiste dar al Papa Francisco? ¿No habrá algo de Laudato Si ahí? No, pero para nosotros, sí. Está el Rafa Kreller allá, Gustavo Funes, Juan Guarnes, qué sé yo, bueno, Miriam, Lucía. Para nosotros es una maravilla poder compartir este espacio de soberanos, soberanas, soberanes. Y todos los soberanos, soberanes que están acá, el gabinete en la sombra. Cuadrazo, comprometido, no solo la sabiduría de nuestros compañeros y compañeras, no solo la sabiduría, sino la coherencia, el temple, la militancia. Venir a militar a Soberano es no querer ser concejal, no querer ser consejero escolar, no querer ser diputado, porque si no van a otros espacios que tienen la posibilidad de estar más cerca de la lapicera. Venir a militar acá es poner todo nuestro fervor militante en un mojón que es un poquito la conservación de ideas fuerza que están. Nosotros lo decimos con pretensión también, no es que quizás no lo logremos hacer, pero están las ideas de Germán Abdala, están las ideas de Saúl Ubaldini, ahí están los 26 puntos, están Huerta Grande y La Falda. Nosotros tenemos ese entusiasmo porque no se necesitan 50 años para cambiar la Argentina. No hay que esperar tanto, que esto no se puede hacer, la correlación de fuerza. Bueno, antes de meterme en esos ejes y estar con Alicia y con Amado, qué lindo, es gratificante. Una ambulancia en la puerta. Los dos vienen de avería. Pueden jugar los últimos 15 minutos. Están entrenando con el plantel, pero vienen. Si necesitamos ganar el partido, entran. Si estamos... No, digo, es una maravilla poder disfrutar de la reflexión, de la coherencia del trabajo. Digo, no se necesitan 50 años para cambiar la Argentina, porque hay experiencias que las cosas se pueden resolver rápidamente, no como decía el expresidente, esto se hace rápido, no, se hace fácil. Nosotros, en el plan de la patria, con esos 17 puntos, muchos los abordamos recién con Alicia y con Amado, y seguro los compañeros y las compañeras lo van a profundizar. Pero nosotros en un cambio de constitución lo tenemos que poner ya en marcha. Y
Y digo que no se necesita tiempo. Perón, el 17 de octubre, fue el emergente de una revolución social. Cuando Farrell le preguntó qué había que hacer o qué quiere general, cabalgando en esa revolución social, con mucha capacidad dijo, elecciones. Muy simple, elecciones. Había que legitimar esa revolución social en la formalidad de elecciones. Y el 24 de febrero, fue a las elecciones del 46. Y asumió el 4 de junio del 46. Pero en 3 años había cambiado la Constitución. No necesitó 50 años. Nosotros hablamos de que hay que soberanizar la economía argentina. Hablan de dolarizar. Nosotros decimos, ¿y por qué no podemos soberanizar la economía argentina? El plan de la patria, digo. El plan de la patria, lo que hemos construido en las reflexiones. Podemos soberanizar. Mario Volpe, por nosotros decíamos, hay que estatizar, hay que estatizar, hay que estatizar. Y Volpe dice, pará, ¿viste que está estigmatizada esa palabra? Como la palabra colonia, la palabra patria. Parece que estuviera estigmatizada porque nos han colonizado el valero. Nosotros decimos, bueno, y ahí si hablamos de soberanizar el pueblo y el Estado, revisando la deuda externa y no validando la estafa. Ya nos hicimos expertos escuchando a Fernanda, Alejandro Olmos, a Horacio Robelli, nos hicimos expertos en estos temas. Amado, por supuesto. Los que no somos economistas, ya manejamos la jerga y podemos poner en palabras la estafa. Entonces, soberanizamos la deuda externa y dejamos de convalidar la estafa. Qué vivos estos del Fondo Monetario Internacional. Nos hicieron pasar por el Congreso el acuerdo para que el peronismo, digo, en su amplio espectro de Frente Nacional y Popular, deje las huellas pegadas validando la estafa del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué trampa? ¿En qué trampa hemos caído? ¡Qué trampa! ¡Qué feo! El origen de los males de este tiempo es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces nosotros dijimos no al Fondo Monetario Internacional. La Corte Internacional de Justicia era el ámbito donde se podían dirimir estos conflictos. Y soberanos, apalancados en lo que Alejandro Olmos también nos graficó, el fondo había reconocido en una autoevaluación que había transgredido su carta constitutiva. Nosotros todavía estamos a tiempo de ir a la Corte Internacional de Justicia. Cuando seamos gobierno lo vamos a hacer. Y si no... Otra provocación. Hay que provocar. Acá si nos quedamos en el molde y somos aplaudidores, no movemos el búmetro. Acá hay que provocar. ¿Cómo ayudamos nosotros a nuestra conducción? Y planteando los temas. A nosotros nos dicen a veces que somos medio retobados con Cristina. Porque dice, ¿qué dice Cristina? No sé lo que dice. No nos importa lo que diga. Nosotros ¿cómo la ayudamos? Y tomando posiciones antes. ¿Por qué el riesgo lo tiene que tomar Cristina y lo tomamos nosotros? Ayudamos porque somos militantes políticos y sabemos que estamos parados. Entonces, ¿por qué Cristina tiene que decir no a la deuda externa si nadie lo dice? No, esperemos a ver qué dice. No a la deuda externa. Entonces, nosotros hablamos de soberanizar la economía. ¿Cómo puede ser que el comercio exterior esté en manos de 7 exportadoras? Acá está el libro que hicieron Ale Mosquera y los compañeros del IEFI. Una solución soberana para una economía bimonetaria. Expertos en comercio exterior. ¿Cómo puede ser que 7 exportadoras manejen los puertos? ¿Poner al zorro a cuidar las ovejas? ¿En qué cabeza cabe? El puerto de Rotterdam, a mí me gusta ese ejemplo porque es muy gráfico. El más importante de Europa es del Estado municipal de Rotterdam y del Estado de los Países Bajos. Y el puerto de Rosario tiene una burocracia provincial, ENAPRO, y es de Vicentín y de Ultramar, 2 empresas chilenas. Entonces, los países centrales tienen un manual que aplican ellos y otro manual que aplicamos nosotros como gerentes de la colonia. Es una cosa, pero no es 1492, hemos aprendido de 1492, 1806, 1810, 1853, 1945, 2023, repitiendo el mismo escenario. Realmente es una grosería. 7 exportadoras manejando los puertos. Los muchachos de la aduana
miran para otro lado, si manejan ellos, maneja Cargill, Dreyfus, Wood, ADM, Vicentín. Entonces, cuando nosotros, viste, Amado y Alicia hablar del programa, nosotros tenemos la pretensión del plan de la patria. Si hubiéramos discutido en el 19 el rumbo de la Argentina, nos damos el paso adelante y los 2 pasos atrás de Vicentín, porque decimos, en comercio exterior hay que hacer esto. Vicentín, le dejaste una deuda de 18.000 millones de pesos al Banco Nación en la época de Macri. Bueno, devolvé el puerto, que vos lo tenés concesionado, el puerto del Estado, devolvé el puerto, nosotros no vamos a manejar el puerto. Si hoy hubiéramos tenido una empresa del Estado, testigo de alimentos, manejando el puerto, otro sería el cantar del precio de los alimentos para nuestra patria, como dijo Amado. Primero la mesa de los argentinos, después los altos exportables, pero el mismo Dixit. Podemos discutir el gasoducto, podemos discutir, puede ser que Neuquén no tenga gas, puede ser que la segunda productora de gas es Tierra del Fuego no tenga gas, los compañeros, las compañeras, los muchachos, las muchachas en las montañas no tienen gas, y son la primera y la segunda provincia exportadora. Vamos a poner el gasoducto que se llama tan lindo como Néstor Kirchner, para que vaya a Bahía Blanca y que subamos el gas a un barco y en un bombín y exportarlo. Después Cavallo hablaba de las provincias inviables. Claro, eran inviables antes que Julio De Vido y Néstor y Cristina hagan la planificación de la red interconectada nacional. Podemos tener un espejo de la red interconectada nacional con el gas y poner valor agregado, laburo, industria. Bueno, algo habrá que exportar, por supuesto, claro que sí. Pero primero, el gas de la entraña de nuestra tierra, como decía el artículo 49 de la querida Constitución del 49, el artículo 40 de la Constitución del 49, el subsuelo de la patria, propiedad imprescriptible e inalienable de la nación. Está todo mezclado, es como que se haya caído el libro y se hayan roto las hojas y se mezclaron todos los papeles. En el 94 hicieron la constitución, la espuria constitución del 94, una rosca horrible entre el doctor Menem y el doctor Alfonsín. Uno quería la reelección, el otro la burocracia, le sacó la magistratura, burocracia, los colegios, el tercer senador, todo lo que podía pasar mal, todo lo que fuera Cagatín, la capital, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que no es opulenta, que es la de mayor inequidad de todas. Lugano, Soldati, Parque Patricio, Constitución, Barraca, La Boca. Será opulenta ya no de Rivadavia hacia el río, de Córdoba hacia el río. Pero el sur de la ciudad de Buenos Aires es lamentable, es conurbano nuestro. Bueno, pero esa Constitución del 94 nos deja el presente griego de lo que habló Amado recién. Si los recursos naturales, los bienes naturales, como dice Juan Pablo, son propiedad de las provincias, el gobernador de Jujuy se sienta con las extractivistas. No dice la Constitución del 94, es del pueblo de las provincias. Ah, otro cantar sería, si es del pueblo de las provincias. Es de las provincias. Entonces el gobernador, que no es nuestro, y algunos que son nuestros, se sientan con las extractivistas y arreglan por chaucha y palito 1,5% de lo que ellos declaran que se llevan, le pagan a los argentinos. Entonces, tenemos Cargill, Bunge, ADM, Dreyfus, las cerealeras en los puertos. Tenemos las extractivistas arreglando con los gobernadores y llevándose nuestra riqueza. La energía la tenemos privatizada. Alemania, Francia, Estados Unidos no la tienen privatizada. O sea, Edesur, que ahora está intervenida, es de la empresa nacional italiana. Es del Estado italiano. Edenor, se lo digo a los dueños de unos medios de comunicación. La revolución sandinista esta, no el gobierno de Macri, Nuestro gobierno le dio la energética a una compañía privada, que vos, si estás dormido o estás tomando la sopa con la cabeza agachada y no estás en guardia, y escuchás los medios de comunicación de esa empresa, dice,
la tarifa de luz es barata, ¿eh? ¿Viste qué barata que es la tarifa de luz? No, no sé. ¿Cómo vamos a pagar tan barato? ¿Viste lo que está la tarifa de energía en Uruguay? ¿Viste lo que está la tarifa de energía en Brasil? Y en Chile es muy barato. Ni hablar en Europa, es muy barata la tarifa. Mirá, se debe decir, si son los mismos que te mandan la boleta, son los dueños de la empresa de energía los que dicen que nosotros pagamos la energía barata. Comercio exterior, riqueza de nuestro subsuelo, energía, deuda externa. Claro, si gobernar es crear fuentes de trabajo, Perón Dixit, no puede faltar trabajo en un país donde está todo por hacer. ¿Cómo nosotros no tomamos las riendas y los resortes de nuestra economía? Porque hace años que no tenemos ministro de Economía. Amado es campeón del mundo. Amado campeón del mundo. Hay ministros del dólar, son ministros de finanzas. Los tres de Macri y los dos que conocemos son ministros del dólar. Arreglaron con el Fondo Monetario Internacional, se ataron de pies y manos al cogobierno. Soberano se retoba y dice: esto no nos gusta, no está bien. A nosotros nos gusta andar a contramano. Somos pequeños, insignificantes, muy chiquititos, pero tenemos un gabinete y tenemos cuadros, compañeros y compañeras, de 1000 batallas que están a la altura de cualquier gestión, cualquier acción política, intelectual, laboral y de acción política. Sobre todo, compañeros que no le tienen miedo a enfrentar a los poderes. Tampoco estamos de acuerdo, como algunas cosas que dijo Alicia, cuando se elogia el capitalismo, para nosotros es una patada en el traste, porque esto es la injusticia total, ¿no? Combatiendo al capital. Bueno, para nosotros es feo cuando escuchamos elogios a tres bandas al sistema capitalista. Y también es feo cuando escuchamos que dicen el poder está en un lado y el gobierno está en el otro. Nah, entonces ¿qué tenemos que hacer? Toma de poder. Pasaron cosas feas, no, pero pasaron cosas feas cuando en democracia no se puede cambiar las condiciones, no se puede confrontar con los poderes reales. Tenemos una historia que no ha sido buena para el campo nacional y popular. Entonces, lo del programa, que Cristina lo dice el otro día en el Teatro Argentino, que está re bien, está bárbaro, al fin, después de 3 años y medio, hay que tener un programa. Es muy importante tener un programa. El programa está simbolizado quizás en ella, seguramente, porque ella representa lo que nosotros queremos, pero hay que ponerlo en palabras. Porque el programa puesto en una elección permite que el pueblo vote y legitime con su voto esa acción política. Cuando nosotros votamos un candidato sin programa, después aparece esa palabra capciosa, linda, que muchos de nosotros a veces la decimos, yo estoy tratando de reprimirme y no decirla más, que es la gobernabilidad. La gobernabilidad es lo que te deja hacer el sistema. Ahora, si vos decís deuda externa, servicios públicos, comercio exterior, ingreso al mundo digital, vamos a cambiar la Constitución, por supuesto tiene que haber una reforma judicial, la educación, ¿qué vamos a hacer con la salud? Bueno, ahí ese decálogo de puntos muy simples, donde están los carteles: libertad, milagro, sala, no a la persecución política, no a los presos políticos. Eso está en los carteles. Nosotros siempre lo decíamos, es muy fácil hacer un programa, porque está en la lucha social, está en los carteles de la calle. Si juntás, cortás y pegás esos carteles, está la propuesta, está el programa. Entonces, cuando se vota un programa, el gobierno está legitimado para llevar adelante la transformación. Ahora, cuando no votamos programa, nos quedamos indefinidos. Y la indefinición, como el adversario, el enemigo, es colonial y juega impiadosamente, nosotros no podemos dudar, tenemos que actuar. Y se actúa con la legitimidad que te da el voto popular. Entonces el programa es fundamental. Y nosotros vamos a introducir otro aspecto que siempre venimos reclamando, que junto con el programa tienen que estar las reglas de juego. Reglas de juego. ¿Qué significa? Que somos un frente, nacimos frente, el 17 de octubre del 45, frente.
anarquistas, comunistas, socialistas, radicales, conservadores, muchos más. En la plaza. Nacimos frente. Esos matices nos dan a nosotros una fogosidad maravillosa. Ahora, si todos nos mimetizamos con quien conduce, en este caso, si todos nos mimetizamos con el presidente, hemos perdido la fogosidad, hemos perdido la posibilidad de transformar. ¿Cómo lo ayudamos al presidente? Y sosteniendo nuestras banderas. El presidente, por ejemplo, no alcanza con defensa de la competencia para ejercer el derecho a la comunicación. Necesitamos una ley que nos permite ejercer el derecho. Ahora, al presidente no le gusta, entonces todos nos callamos la boca. Estamos en un problemita, porque el rumbo termina siendo difuso. Entonces, las reglas de juego nos permiten que ese abanico de amplitud y de matices se vean representados en las listas. ¿Qué dicen los que no quieren las PASO? No, pero las PASO terminan mal porque nos agredimos. Bien, y si hacemos unas PASO con las reglas de juego en donde el que gana incorpora al que sale segundo, con sus candidatos y candidatas. Imagínate que acá estamos en una elección, vamos los tres a unas PASO. Soberano va a hacer unas PASO. Alicia Castro nos va a ganar a todos con 50 puntos. Amado va a sacar 30 puntos y yo voy a sacar 20 puntos. Como ganó Alicia, Amado dice, no, yo me quedo en mi casa, acá no pasa nada. Y yo me digo, bueno, no, yo me quedo en mi casa, chao. Entonces Alicia va a pelear con los libertarios o con Cambiemos, y los 50 puntos que sacó, que le dan solidez dentro de Soberano, no le alcanza, pierde por 1,5 puntos con Cambiemos o con Milei. Entonces, ¿cómo hacemos para que el que pierda acompañe? En el viejo apotegma, que el que gana conduce, el que pierde acompaña. El que pierde acompaña integrándose, no acompaña de grupo. Entonces, si Alicia gana con 50 puntos, es acompañado por los 30 de Amado, que ponen sus candidatos, candidatas, y los 30 puntos respaldan el programa de Amado, y humildemente los 20 del que salió tercero incorporan sus candidatos, sus candidatas, y tiene 20 puntos para escribir el programa. Entonces no nos atomizamos después de la elección y vamos todos juntos a ganar la elección. Ahora, si el dedo sabio de quien sea o el tuit de quien sea dice tal, cual u otro, aunque recaiga en quien nosotros queremos, no nos van a votar los que están en el otro espectro del abanico del Frente Nacional y Popular. Y si caen los otros, no lo vamos a votar nosotros. Ahora, si nos ganan unas PASO y nos incorporan con la humildad de los poquitos puntos que podemos esgrimir nosotros, ahí estamos con los poquitos puntitos nuestros ayudando al que ganó y reclamándole con nuestras banderas que tenemos esos poquitos puntos que respaldan el programa que hemos puesto en consideración del pueblo. Y ahí vamos todos juntos a ganar la elección y no perdemos por 1,5 puntos como nos pasó ya en el 2015. Entonces, es imprescindible garantizar. Nosotros, quizás, ojalá estemos equivocados, porque el olfato que tenemos es que viene de latigazo esto, no viene de participación. Es un olfato, qué sé yo, es como cuando vamos, los que somos hinchas de equipo chico y perdemos un par de partidos, ya tenemos un olfato de descenso. Esto no nos gusta. Y bueno, tampoco nos está gustando lo que está pasando ahora, porque hay mucha obediencia de vida en nuestro movimiento. Y a nosotros nos gusta ir a contramano. Entonces decimos, el dedo no está, en la metodología está el triunfo o la derrota. O nos integramos y vamos juntos a trabajar y a construir un proyecto nacional popular y revolucionario, o si hay dedo, seguramente vamos a tener algunos problemitas electorales. Entonces, nosotros lo que estamos planteando desde Soberano es que opinemos, discutamos, confrontemos ideas sanamente, pero no entreguemos la posibilidad de poder participar, porque nosotros queremos que el peronismo, este Frente Nacional y Popular, la herencia del Frente de Todos, o como se llame, como tenga el nombre de fantasía, el nuevo Frente, gane las elecciones, porque lo otro ya lo conocemos, ya sabemos lo que pasa. Y aparte nos están advirtiendo que lo van a hacer más rápido. Entonces, sabemos que hay que ganar, pero para ganar hay que ser inteligente y hay que ser absolutamente honestos intelectualmente y plantear la amplitud de la participación de todas nuestras bases. Muchas gracias. Bueno, 1 minuto. 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 1
Compañeros, les pido un cachito de paciencia, porque estas ideas, este programa y lo que hoy dejamos como pausa para volver a escuchar en alguna otra reunión, siempre es bueno quedarse con un poco de ganas, el desarrollo de ese programa lo íbamos a llevar a partir de los presentes acá, y los quiero nombrar, porque es justo que así sea. Justicia para Todos nos va a decir unas palabras Maxi Rusconi, el doctor Rusconi. Economía del Bienestar, Fernanda Vallejos. Horacio Rovelli. Le vamos a pedir a Fernanda que nos diga unas palabras también. Auditoría de Deuda Externa, nada menos que Alejandro Olmos Gaona. Revolución impositiva y control de delitos financieros, nada menos que alguien que sabe e hizo mucho por esto, José Batela. Medio Ambiente, Impacto Ecológico, Juan Pablo Olson Argumedo, y también está Daniel Marino, que no vino. Seguridad y Derechos Humanos, Ale Mosquera, que aparte es un gran constructor de esto. Soberanía Alimentaria, yo, Mariano Pinedo. Educación, Víctor Justo, que no está. Género y Derechos, Género y Trabajo, Dina Feldner. Un gran luchador como Néstor Segovia. Comunidad y Salud, Mónica Redondo. Pueblos Originarios, Alejandro Marmoni. A cargo de INAI actualmente. Cultura y Comunicación, Ernesto Gaidolfi, Ariel Garbaz. Creo que ya se fue, pero el ley de medios, Osvaldo Papaleo, Papel Prensa. Iba a hablarnos de Agencia Nacional de Medios, una institución como el compañero Martín García. Pero le voy a acercar el micrófono a otro lesionado que tenemos acá, el compañero... Buenas, perdón a todas y todos porque estoy con los meniscos rotos. Me cuesta estar parado. Nada, bueno, yo solo quiero agradecer, digamos, que me hayan convocado a este espacio y recordar brevemente que hace unos 5 o 6 meses Alicia, Gabriel, Amado, Mariano, en el marco de un taller de discusión sobre la reforma judicial, me dijeron, ¿por qué no en 20 minutos das 3 o 4 razones de la crisis judicial? ¿Por qué hay una crisis judicial? Con 3 o 4 razones se alcanza. La reunión iba a ser a unos 15 días después de esta convocatoria y me puse a anotar las razones. Cuando llegué ese día me asusté porque tenía anotadas 27 razones de la crisis judicial. Esas 27 ya son 44 y estoy haciendo un libro que el Fondo de Cultura Económica me pidió que fuera de 200 páginas más o menos y ya tengo 400. Es decir, y claro, uno se pregunta, ¿es sorpresivo que haya una crisis judicial? Y la verdad, compañeros y compañeras, no es sorpresivo, ¿no? Es el mismo Poder Judicial que legitimó dictaduras. El viernes había un golpe de Estado y el lunes los legisladores y los miembros del Poder Ejecutivo no iban a trabajar. Pero los jueces y fiscales sí iban a trabajar, a comer las medialunas a las 7:30. Y no se quedaron solo en esa legitimación pasiva. La Corte Suprema, de esa Corte emanaron decisiones de legitimación normativa de las dictaduras. Un Poder Judicial profundamente machista, un Poder Judicial con incomprensión grave de la diversidad cultural, un Poder Judicial que durante décadas se dedicó a perseguir pobres
Y ahora esa persecución de pobres la sigue haciendo, pero el sistema policial, ni siquiera se ocupan los jueces. Los jueces ahora se dedican en gran medida a perseguir líderes populares en toda la región. Un poder judicial que puede ser sumamente veloz, o puede tardar 17 años en resolver algo porque a los jueces federales les conviene tener los expedientes abiertos para extorsionar a los líderes políticos. Un poder judicial que no le interesa la verdad. Entonces, yo hace unas décadas, 3 décadas, lo cual demuestra que tan joven no soy, también lo demuestran mis meniscos, hablábamos con algunos maestros míos, Julio Mayer, con el propio Raúl Zaffaroni, y hablábamos de la necesidad de una reforma judicial. Bueno, ya pasó el tiempo de la reforma. Hoy hay que hacer una refundación judicial. No alcanza con una reforma. Y en este sentido hay 2 o 3 caminos iniciáticos. Por supuesto, una refundación requiere, en primer lugar, romper ese discurso pretendidamente filosófico de que la legitimación del Poder Judicial es ser un poder contramayoritario. ¿Escucharon bien? Contramayoritario. Eso significa, si uno invierte la fórmula, significa estar en contra, digamos, o sea, de las mayorías y a favor de las minorías. En nuestro país, en toda la región, ¿quiénes son las minorías? Los ricos, los que les va bien, los que tienen educación buena, no tienen problemas para llegar a fin de mes. Esa gente necesita de un poder judicial que encima los resguarde de las mayorías, o son las mayorías las débiles, los vulnerables, que necesitan una defensa judicial frente al exceso de poder. Y esto lo dicen filósofos. Bueno, ningún rol contramayoritario, porque eso significa ir en contra de las leyes que representan la voluntad popular. Entonces tenemos que ir a un sistema de justicia que defienda al vulnerable frente al poder. De eso se trata. Así nació el sistema judicial, por lo menos en el centro de Europa. Después se transformó en ese barco que fue a Estados Unidos, fue el desastre. Ese fue el desastre. Entonces, algunas propuestas básicas que están mencionadas, y por supuesto tengo poquitos minutos, volver al juicio por jurados. Pero no es volver alguna vez a ocuparnos en serio de que en nuestra Constitución, que ha tenido la reforma vergonzante que nos hablaba Gabriel, esa Constitución dice 3 veces que los casos penales se resuelven en jurado. No me hablen de relación de fuerzas, la Constitución lo dice. Entonces, juicio por jurado, reformular ese Consejo de la Magistratura que es alquimia de mezquindades, y solo eso. Los jueces que hoy tenemos son producto de ese desastre. La transformación de la Corte Suprema. Son cuatro hombres en la Corte Suprema que encima, para mostrar eficacia, hacen estadísticas que demuestran que no pueden resolver esa cantidad de casos. Yo hice un cálculo y resulta que si fuera cierto lo que dicen, y si son ellos los que resuelven los casos, resulta que están resolviendo más o menos 100 sentencias cada media hora. Son superhombres. Bien. Una Corte Suprema integrada por 4 sujetos que ninguno tiene ninguna de la especialidad de los casos que llegan a la Corte. No saben nada de los casos que llegan a la Corte. Eso es la Corte que tenemos. Entonces, transformación de la Corte Suprema en salas especializadas, juicio por jurados, reforma del Consejo de la Magistratura, una justicia cercana a la comunidad. Yo lo someto a una prueba empírica, yo siempre hago esta broma, que no es tan broma, ¿no? Fíjense dónde están ubicados los centros del Poder Judicial. En lugares donde no viven seres humanos. No viven. Por ejemplo, vamos un sábado, si quieren, nos encontramos a las 4 de la tarde, un sábado en Comodoro Pi. Al primero que vea un ser humano, yo le doy un premio. La gente no vive ahí, la gente está en los barrios. Pero los barrios, en realidad, se lo dejan a la policía de la ciudad que controle las situaciones barriales. La justicia del poder está mirando al río.
Entonces, una justicia de cercanía, una justicia que rompa esta idea de que el único contacto monopólico con la comunidad son los sistemas policiales. Estas son ideas esenciales, pero lo que es seguro es que si tenemos este desastre judicial, no tenemos Estado de Derecho. Y sin Estado de Derecho no hay posibilidad alguna de una Argentina digna. Muchas gracias. De esa contundencia hablamos en cada una de las materias que dijimos. Pero para cerrar, para terminar, como hay un problema económico y seguramente estamos interesados en encontrar algunos ejes en eso, le voy a pedir a Fernanda Vallejos y bueno, y agradezco de mi parte y de parte de todos Soberanos este exitosísimo encuentro. Miriam, compañero de Soberanos Quilmes, muchas gracias. Lucía. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Me pasa un poco como Amado, ¿no? Que uno se para acá y ve a todos estos compañeros y todas estas compañeras a los que admira y la verdad que es un doble placer, ¿no? Estar con ellos y estar con ustedes que están acá a esta hora y que en definitiva lo que nos están demostrando con su presencia es que en el pueblo argentino radican siempre las mejores reservas de coraje, de convicción, de patriotismo para poner a la Argentina en el lugar de grandeza que efectivamente y legítimamente nos merecemos ocupar. Yo tengo plena confianza en eso porque en realidad tengo plena confianza en todas y en todos ustedes. Siempre la he tenido, creo que todos aquí la tenemos y es eso también lo que nos motoriza a estar acá y a seguir dándole siempre para adelante. Les voy a contar una infidencia porque, bueno, ahora medio que cambió todo el orden de cómo estaban las cosas, ¿no? Pero después de las palabras de los compañeros íbamos a empezar hablando de economía y hoy a la tarde decidimos que primero hable Maximiliano, como ustedes habrán visto que me antecedió la palabra y quiero compartir la reflexión que lo que le dije a los compañeros cuando me consultaron qué me parecía este orden de oradores, este nuevo orden de oradores, que por cierto lo considero más que acertado, porque la realidad es que podemos tener las mejores ideas, los mejores programas, podemos tener los mejores cuadros patriotas para llevar adelante esas ideas, esos programas, como de hecho creo que los tenemos y las tenemos, pero si no tenemos el marco jurídico institucional, si no tenemos el marco democrático dentro del cual poder desplegar efectivamente ese programa y que les permita a esos cuadros, a esos compañeros y esas compañeras poder llevar adelante las acciones que el pueblo reclama, que el pueblo convalide, como decía Gabriel, cuando se discuten y se definen ideas, nos vamos a seguir encontrando con el mismo obstáculo, nos vamos a seguir chocando contra la misma guerra jurídica, contra la misma violencia, incluso asesina que se ejerció contra la vicepresidenta, nuestra compañera Cristina Kirchner. Y cualquier compañero o compañera que legítimamente tenga la convicción genuina de llevar adelante un plan de la patria puede ser víctima de las mismas situaciones, porque esta violencia, que por supuesto la ha sufrido Cristina en carne propia, pero por lo que representa, porque el destinatario no es nunca una persona, el destinatario es un proyecto de país que se erige, como decía Amado sobre el final de su alocución, sobre la justicia social, sobre la independencia económica y sobre la soberanía política de la nación, que son las tres grandes banderas que siempre hemos defendido y seguimos defendiendo. Es contra ese proyecto político. Por eso le agradezco también a Maximiliano sus palabras, porque esta es una cuestión de primer orden. No bajemos la guardia, no pasemos página, a pesar de que, por supuesto, como decía Gabriel, la cuestión electoral es ineludible, es muy importante y nadie que esté en la política puede abstraerse de esta coyuntura particular que ahora tenemos que enfrentar. Pero tenemos una cuestión más de fondo y más de atrás que debe formar también parte de esa discusión
y que debe seguir formando parte del debate político fundamental después de que la discusión electoral quede saldada. Por eso sostengamos este tema, porque hay poderes muy fuertes interesados en socavar nuestras soberanías nacionales. Todo tiene que ver con todo acá, nada pasa por casualidad. Miremos lo que está ocurriendo en Colombia, por ejemplo, para no hablar solo de lo que ha ocurrido en la Argentina, lo que ya ha ocurrido también en otros países de nuestra región. Estamos en un momento muy particular y nosotros tenemos que ejercer una férrea defensa de lo nuestro. Entonces, esto me parece que es prioritario y que no podíamos hablar de economía sin hablar antes de esto, porque ahora sí voy a hablar de economía, pero no olvidemos que la economía es, en todo caso, una disciplina auxiliar, una disciplina que no puede dejar de estar enmarcada necesariamente en la perspectiva estratégica, que la que tiene que fijarla es la política, que debe estar enfocada y subordinada, diría yo, a resguardar los intereses permanentes de la nación. Ese es el rol de la economía en la perspectiva como nosotros entendemos que un proyecto estratégico de nación debe ser llevado adelante como está expresado en este Plan de la Patria. Y yo pensaba, bueno, por dónde disparar, ¿no? Porque además hay que ser breve acá, venimos muy largo con los tiempos. Y me acordaba de una entrevista que le hicieron en su momento al general Perón, donde le preguntaban, qué cosa, ¿no? Uno siempre termina volviendo a Perón. Le preguntaban al general, bueno, cómo había hecho, cómo había planificado, cómo había realizado su obra de gobierno en la Argentina. Y él decía, bueno, lo primero que hicimos, lógicamente, perdón, lo voy a citar de memoria y seguramente voy a faltar en algo a la textualidad de sus palabras, pero decía más o menos algo así como, bueno, lo primero que hicimos naturalmente fue cerrar las canillas por las que se iban las riquezas de la Argentina. Obviamente los tiempos son otros a los del general Perón, esto está fuera de toda discusión. Algunas cosas, algunas formas han cambiado, algunas mucho, otras no tanto, pero el problema de fondo lo seguimos teniendo y estamos discutiendo lo mismo. La escuchamos a Alicia, a Amado, a Gabriel, todos los discursos, todas las intervenciones estuvieron y están necesariamente atravesados siempre por estas cuestiones, ¿no? En definitiva, por la situación de saqueo y de despojo que por distintos mecanismos permanentemente colocan a la nación argentina en esta situación de aparente debilidad en la que terminamos arrinconados, como nos pasa al día de hoy. Y efectivamente creo que, como en los tiempos del general Perón, sigue siendo indispensable y es uno de los lugares por los que debemos comenzar nuestra tarea, por la que debe comenzar su tarea cualquier gobierno popular, que es cerrar las canillas por las que se va la riqueza de la Argentina. No puede ser que siendo un país enormemente rico, un país de relevancia estratégica a nivel regional y a nivel mundial, un enorme reservorio de riquezas naturales estratégicas, tengamos una proporción tan alta, tan intolerablemente alta de nuestro pueblo sumergido en la pobreza. No puede ser que con la capacidad de generar ahorro interno, disponibilidades financieras, estemos siempre con un Estado acechado por la debilidad de sus cuentas, sobre todo externas. Esto es algo que tenemos que encarar y resolver de manera soberana. Necesitamos imperiosamente poner en pie
una política de Estado en materia de y combate de la fuga de capitales, y de la evasión fiscal, que va de la mano siempre. Y necesitamos también una política de Estado que le ponga fin al endeudamiento indiscriminado, irresponsable. Necesitamos una política de Estado en materia de sustentabilidad externa y endeudamiento responsable de la nación argentina. Como siempre decimos con mi amigo Alejandro Olmos, lamentablemente, y esto en campaña lo vamos a ver un montón porque siempre lo vemos, hay muchos charlatanes en la política argentina, ¿no? Y bueno, y en la campaña aparecen más, con muchas grandilocuencias, pero con poca claridad frente al pueblo en cuanto a decirle a nuestros hombres, a nuestras mujeres, cómo van a llevar adelante las propuestas que supuestamente declaran, con qué instrumentos, con qué medidas, de qué manera. A nosotros, y creo que eso es una característica común que compartimos en Soberanos, nunca nos gustó la zaraza y por eso escribimos este plan de la patria, y además, como ustedes habrán visto, Maximiliano habló del tema justicia y está escribiendo un libro donde está dejando asiento por escrito de esas ideas. Gabriel habló del control del comercio exterior con un libro en la mano, también escrito por compañeros de nuestro espacio. Esta compañera habla de sustentabilidad externa y endeudamiento responsable, y habla de una política de control y combate de la fuga de capitales con un plexo de proyectos presentados durante mi propia gestión legislativa, que obviamente, independientemente de quién puso la firma, porque como siempre decimos, acá lo importante no son las personas, son los proyectos. Esos proyectos ya no me pertenecen, esos proyectos son del pueblo argentino que me honró con su voto y me permitió estar en ese lugar y elaborar esos proyectos, que entre otras cuestiones fijan, como reclamó la presidenta hace poco, límites claros y pautas claras a la deuda externa argentina, vinculados esos límites a la evolución actual y proyectada de nuestro comercio exterior. Y en definitiva, como decía, lo importante son las ideas y no las personas, y el protagonista en la ejecución última de esas ideas son ustedes, es el pueblo argentino. Es el pueblo argentino el garante de la ejecución efectiva de un plan de la patria. Y esta es una hora muy crítica y muy importante, muy esperanzadora también en muchos aspectos, lo quiero decir, y que exige mucha responsabilidad, por supuesto, ¿no? Porque estamos atravesados por cambios muy profundos que se están viviendo en el mundo, ¿no? Cuando uno logra tomar un poco de perspectiva y salir de la coyuntura de nuestra realidad nacional. Están pasando cosas en el mundo, están pasando cosas en otras regiones, están pasando cosas en el sur global, en el mundo en desarrollo. Están pasando cosas en nuestra región, y entonces defender lo que es nuestro, defender esas riquezas estratégicas que tienen que servir para financiar, para sustentar nuestro desarrollo industrial, científico-tecnológico, humano, ambiental, para nosotros y para las generaciones que nos sigan, es absolutamente fundamental. Y es también una responsabilidad no solo frente a nosotros mismos y las generaciones que nos sigan, sino también frente al resto de nuestros hermanos, que la Argentina tiene un rol importante que jugar en la aparición de este nuevo mundo multipolar, pluricéntrico. Es una responsabilidad que tenemos frente a la historia de nuestra América Latina y para la posteridad. Tenemos que hacernos cargo de este presente para poder proyectar a nuestra nación a ese futuro
que efectivamente merecemos y que tenemos todas las condiciones objetivas para construir y edificar. Por eso yo quiero cerrar sencillamente agradeciéndoles por estar acá, agradeciéndoles por sobre todas las cosas, por la lucha que se sostiene todos los días, porque como dijo Alicia, es posible y es posible justamente porque estamos en la batalla. Porque los únicos que ganan las batallas, como decía el maestro Cook, son los que están en ellas y nosotros estamos en ellas, estamos dispuestos a ganar como pueblo de la nación argentina, así que mucha fuerza, mucho coraje, mucha convicción y que viva la gran nación argentina. Muchísimas gracias. No, se acabó. Hola, compañeras y compañeros, miren, la parte más sustancial y más importante de este encuentro no la pudimos desarrollar por cuestiones de no poder excedernos en el tiempo del uso del teatro, que agradecemos. Pero nos gustaría que el viernes próximo, el viernes 16 a las 18 horas en el Mujica, las compañeras y los compañeros tienen mucho para compartirnos, para compartirles respecto a las propuestas en concreto en cada uno de los puntos, en los temas sustanciales, en cada uno de los temas sustanciales. Así que los esperamos, nos encantaría que nos podamos encontrar en Mujica el próximo viernes a las 18 horas. Muchas gracias, compañeros. Una cosita sola para los que todavía no conozcan el Mujica, es en la calle Piedra 720 en San Telmo. Realmente nosotros estamos muy frustradas porque no hemos podido escuchar el desarrollo que tienen los compañeros del Gabinete Soberano, que son realmente muy importantes, y es un programa muy denso que nosotros quisiéramos realmente compartir y debatir con ustedes. Así que los esperamos el próximo viernes.